El Grandview Hotel llevaba 20 años vacío, con sus ventanas rotas, mirando como ojos muertos al otro lado de la autopista. Sarah Chen aparcó su destartalado Honda en el aparcamiento de grava, mientras un rayo partía el cielo. Su vientre de 8 meses presionaba contra el volante. Llevaba horas conduciendo, huyendo de la pelea que había destrozado su matrimonio, cuando la tormenta la obligó a refugiarse. En la recepción todavía había un viejo registro de huéspedes, con las páginas amarillentas y olvidadas. Sarah lo hojeó distraídamente, buscando distraerse de su mundo, que se desmoronaba. Entonces lo vio, la firma de su marido David, con fecha de hacía 3 meses. Pero eso era imposible. Él le había dicho que estaba en Seattle por negocios. Pasó la página, otra firma, la misma letra, el nombre de otra mujer como su esposa. Luego otra y otra. 5 esposas diferentes en 10 años, todas registradas en este mismo hotel olvidado. La sangre de Sarah se heló cuando unos pasos resonaron en el vestíbulo detrás de ella. El hombre al que había amado, en quien había confiado y con quien había construido una vida, no era quien ella creía que era. Pero la pregunta que la atormentaría para siempre era esta: ¿qué les había pasado a todas esas otras esposas? Los pasos se detuvieron. Los dedos de Sarah temblaban mientras agarraba el registro, con la mente dando vueltas a las implicaciones. David Miller con Rebecca Torres, 2014. David Morrison con Lisa Young, 2016. David Matthews con Carmen Rodríguez, 2019. Siempre apellidos diferentes, siempre mujeres diferentes, pero esa letra distintiva, la forma en que trazaba las D, el ángulo pronunciado de las M, era inconfundiblemente suya. Un trueno retumbó sobre su cabeza, enmascarando el sonido de su respiración entrecortada. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su terror. Se obligó a permanecer completamente quieta, rezando para que quienquiera que hubiera entrado se marchara. La lluvia golpeaba con fuerza los marcos de las ventanas podridos, y el antiguo edificio gemía bajo el embate de la tormenta. «Hola», dijo una voz. «Es un hombre, pero no es David». Se sintió aliviada hasta que se dio cuenta de que esto podría ser peor. ¿Quién más estaría en este lugar olvidado a medianoche durante una tormenta? Sarah cerró lentamente el registro y lo deslizó bajo su abrigo. Tenía que salir, pero las llaves de su coche seguían apretadas en su mano temblorosa y cualquier movimiento podría delatarla. Las sombras del vestíbulo le proporcionaban cierta cobertura, pero no suficiente si alguien venía a buscarla. «He visto el coche fuera», continuó la voz. «Ahora más cerca. Este lugar no es seguro con este tiempo. El techo lleva años goteando». Algo en su tono sugería una preocupación genuina, pero Sarah había aprendido a no fiarse de su instinto con los hombres. Al fin y al cabo, había compartido la cama con un desconocido durante 3 años sin saberlo. Había sentido sus manos sobre su creciente vientre. Había escuchado sus promesas susurradas sobre su futuro. Había creído cada mentira que salía de sus labios. El haz de luz de una linterna barrió el vestíbulo, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Sarah se pegó a la pared detrás del mostrador de recepción, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que la delataría. El haz pasó a pocos centímetros de su escondite. «Señorita, si está aquí, debe saber que este lugar tiene daños estructurales. La tormenta no hace más que empeorar». La voz del hombre tenía un ligero acento sureño, nada que ver con la pronunciación cortante del noreste de David. Sarah sopesó sus opciones: permanecer oculta y arriesgarse a que el edificio se derrumbara o rebelarse ante un desconocido en medio de la nada. Ninguna de las dos opciones le ofrecía seguridad. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Sarah contuvo un grito ahogado. A través de las ventanas rotas, podía ver las ramas de los árboles azotadas violentamente por el viento. Incluso si llegaba a su coche, conducir en esta tormenta sería un suicidio, pero quedarse allí podría ser peor. Pensó en el registro escondido bajo su abrigo. 5 esposas en 10 años. ¿Las había traído David a todas allí? ¿Era algún tipo de coto de caza? ¿Un lugar donde podía deshacerse de las mujeres inconvenientes? La ubicación aislada sería perfecta. Sin testigos,
sin cámaras, sin señal de teléfono móvil. Su teléfono. Sara lo sacó lentamente del bolsillo, rezando por tener al menos una barra de cobertura. Nada. La pantalla solo mostraba la opción de llamada de emergencia, pero incluso eso parecía inútil en este lugar remoto. «Mira, no voy a ir a ninguna parte», gritó el hombre. «La tormenta ha derribado un árbol en la carretera a unos 800 metros. Los dos estamos atrapados aquí hasta mañana, así que más vale que aprovechemos el tiempo». El haz de luz de la linterna se alejó, explorando el otro lado del vestíbulo. Sara le oyó probar las tablas del suelo, con pasos pesados pero cuidadosos. Si decía la verdad sobre el bloqueo de la carretera, ella estaba atrapada. Pero si mentía, se obligó a pensar con claridad, a pesar del pánico que le oprimía el pecho. El registro demostraba que David llevaba años utilizando este lugar, trayendo aquí a diferentes mujeres con diferentes identidades, pero ella nunca había visto ninguna noticia sobre mujeres desaparecidas, ni alertas Amber, ni investigaciones policiales. O era muy bueno ocultando sus huellas, o la alternativa era demasiado horrible como para contemplarla. Pero Sara sabía que tenía que afrontar la verdad. Podría estar embarazada de un asesino en serie. La furia de la tormenta parecía intensificarse a medida que Sara se adentraba en el oscuro interior del hotel. Sus zapatos mojados chapoteaban contra las tablas del suelo deformadas. Los relámpagos iluminaban el papel pintado, descascarillado, y las telarañas que colgaban como sudarios funerarios de la ornamentada lámpara de araña que había sobre su cabeza. El aire sabía a moho y secretos, lo que le revolvió el estómago más allá de lo que podía explicar el embarazo. Sacó su teléfono, con la esperanza de tener señal, pero la pantalla solo mostraba barras vacías. La tormenta había derribado las torres de telefonía móvil, dejándola verdaderamente aislada en este monumento decadente de tiempos mejores. Los truenos retumbaban sobre su cabeza como la bola de bolos de Dios, e instintivamente se colocó una mano protectora sobre el vientre. «No pasa nada, pequeño», susurró. «Esperaremos a que pase». El vestíbulo se extendía ante ella, dominado por un mostrador de recepción de caoba que había visto mejores décadas. Detrás de él, los buzones trepaban por la pared como un panal, muchos de ellos abiertos con sus llaves de latón aún colgando. Sara se acercó al mostrador, pasó los dedos por su superficie manchada de agua y descubrió un registro de huéspedes encuadernado en cuero, bajo una capa de polvo. La curiosidad venció a la precaución. Abrió el pesado libro, cuyo lomo crujió en señal de protesta. Las páginas estaban amarillentas, pero sorprendentemente bien conservadas, llenas de una elegante caligrafía que hablaba de una época en la que los hoteles llevaban registros meticulosos. Hojeó las entradas de los años 80 y 90, leyendo los nombres y direcciones de huéspedes que hacía tiempo que habían abandonado la vida. Entonces lo vio. Su corazón dejó de latir durante lo que le pareció una eternidad antes de volver a golpear con fuerza contra sus costillas. Allí, con una letra familiar, estaba la firma de David, su marido desaparecido, cuya desaparición había consumido sus pensamientos durante 3 semanas. Pero el nombre no era David Chen, era David Morrison. Y junto a él, con una letra fluida, estaba escrito «Señor y señora Morrison, suite nupcial». Las manos de Sara temblaban mientras pasaba la página. Allí estaba de nuevo. 6 meses después, David Morrison y su esposa. Luego, 1 año después, diferentes esposas cada vez, según la variación en la letra en la columna de invitados adicionales. Su visión se nubló, pero se obligó a seguir leyendo. David Chen aparecía 2 veces con diferentes mujeres cuyos nombres no eran Sara. David Patterson aparecía 4 veces. David Williams, David Thompson, siempre con una nueva esposa, siempre en la suite nupcial, durante casi 15 años. El registro se le resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con un ruido como un disparo. Tambaleó hacia atrás, con la mente dando vueltas. El hombre con el que se había casado hacía 8 meses
El hombre cuyo hijo crecía dentro de ella era un fantasma, una criatura de identidades cambiantes que coleccionaba esposas como si fuera un hobby retorcido. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar de las profundidades del hotel. Sara se quedó paralizada, con todos los músculos tensos. El sonido se repitió, seguido de pasos que resonaban en los pasillos de arriba. Botas pesadas sobre suelos de madera que se movían con determinación, en lugar del asentamiento aleatorio de un edificio antiguo. No estaba sola. El pánico se apoderó de ella, mientras agarraba el registro y lo apretaba contra su pecho. Los pasos se hicieron más fuertes, acompañados de una voz que reconoció a pesar de los meses de búsqueda, a pesar de las mentiras, a pesar de todo. Sara, sé que estás aquí. Vi tu coche. La voz de David se propagó en la penumbra, cálida y familiar y absolutamente aterradora. Se suponía que estaba desaparecido. Se suponía que era víctima de algún terrible accidente o crimen. No aquí, en este lugar donde sus múltiples identidades estaban documentadas como un inventario. Se apretó contra la pared detrás del mostrador de recepción, agradecida por las sombras. A través de un hueco en los paneles de madera, podía ver la gran escalera por la que descendía una figura. Incluso en la penumbra, reconoció su silueta, el hombre con el que había compartido la cama, con el que había planeado un futuro, con el que había tenido un hijo. Sé que esto es confuso, continuó, con un tono exasperantemente tranquilo, pero podemos hablarlo. Tú y el bebé no tenéis por qué tener miedo. ¿El bebé? ¿Cómo sabía lo del bebé? Ella solo había confirmado el embarazo 2 semanas después de que él desapareciera, a menos que nunca se hubiera ido realmente, a menos que hubiera estado observando, esperando, planeando. Sara respiraba entrecortadamente, con jadeos cortos y agudos. Se tapó la boca con la mano libre para amortiguar el sonido, saboreando la sal de unas lágrimas que no recordaba haber derramado. El registro le pesaba en los brazos. La encuadernación de cuero estaba resbaladiza por su sudor. Yo también vi el registro la primera vez que vine aquí, dijo David, y ella supo que ahora estaba en el vestíbulo, a solo unos metros de distancia. Es toda una colección, ¿verdad? El trabajo de mi vida, por así decirlo. Sus pasos rodeaban el vestíbulo como un depredador acechando a su presa. Sara cerró los ojos y rezó a los dioses que protegían a las mujeres embarazadas y a los tontos que confiaban en los hombres equivocados. La tormenta rugía afuera, pero la verdadera tempestad estaba aquí, en esta habitación, con el rostro de su marido y hablando con su voz sobre esposas coleccionadas como trofeos. Tenía que huir, tenía que sobrevivir por los dos. El registro encuadernado en cuero temblaba en las manos de Sara mientras hojeaba las páginas que narraban una pesadilla. Cada entrada estaba escrita con la meticulosa letra de David, la misma letra cuidadosa que había visto en las listas de la compra y en las tarjetas de cumpleaños. Pero no se trataba de recordatorios mundanos ni de mensajes cariñosos. Eran registros metódicos de engaños. Michelle Garrett, 28 años, Portland, casada desde hace 6 meses. Embarazo confirmado en la semana 20. Últimos preparativos realizados. Septiembre de 2020. Lisa Chen, 31 años, Seattle, casada desde hace 4 meses. Embarazo confirmado en la semana 18. Arreglos finales hechos. Marzo de 2022. Rebeca Torres, 29 años, Sacramento, casada desde hace 8 meses. Embarazo confirmado. Semana 16. Arreglos finales hechos. El lenguaje clínico le revolvió el estómago. Arreglos finales. La frase aparecía después de cada entrada, coincidiendo siempre con las confirmaciones de embarazo. La visión de Sara se nubló mientras contaba 17 nombres, 17 mujeres, 17 conjuntos de preparativos finales. El techo se derrumbó, pero le pareció lejano en comparación con el rugido en sus oídos. Su propio nombre aún no figuraba en el registro, pero un trozo de papel suelto, metido entre las páginas, le heló la sangre. Sara Mitchell, 26 años, Denver, casada desde hacía 18 meses. Embarazo confirmado en la semana 19. La entrada estaba incompleta.
Aún no se mencionaban los preparativos finales, pero dado el patrón, ella sabía lo que vendría después. Las piernas de Sara se doblaron y se hundió en el suelo polvoriento. El registro aún estaba apretado contra su pecho. El bebé dio una patada, un movimiento repentino que de repente le pareció precioso y terriblemente vulnerable. Apretó la mano contra su vientre y susurró: «No dejaré que te haga daño». El sonido de un motor de coche en el exterior le provocó un ataque de pánico. Los faros barrían las ventanas rotas, proyectando sombras en movimiento sobre las paredes. Sara se puso en pie rápidamente y se guardó el registro en la chaqueta. Tenía que salir, tenía que hacerlo. La puerta principal se abrió con un crujido en la planta baja. «Sara», la voz de David resonó en el hotel vacío, preocupada y cariñosa, con el mismo tono que había utilizado cuando le preguntaba por su día o le sugería nombres para el bebé. «Sara, ¿estás aquí? Tu coche está fuera». Se pegó a la pared, sin atreverse apenas a respirar. ¿Cómo la había encontrado tan rápido? La tormenta seguía arreciando. No debería haber podido conducir con ese tiempo, a menos que supiera exactamente dónde buscar, a menos que lo hubiera planeado. «Sé que estás asustada, cariño». Su voz estaba ahora más cerca, en algún lugar cerca del vestíbulo. «La tormenta ha derribado algunos cables eléctricos. Me preocupé mucho cuando llegué a casa y vi que no estabas». Sara se mordió el labio para no gritar. Cada palabra sonaba sincera, llena de la preocupación de un marido devoto. Pero ella acababa de leer la prueba de su verdadera naturaleza, escrita de su puño y letra. ¿Cuántas otras mujeres habían escuchado esas mismas palabras tranquilizadoras antes de morir? Se oyeron pasos en las escaleras de madera. Estaba subiendo. Sara miró a su alrededor desesperadamente. El pasillo se extendía en ambas direcciones, flanqueado por puertas que daban a habitaciones de invitados, que probablemente no llevaban a ninguna parte. La ventana del fondo podría ofrecer una vía de escape, pero estaba 3 pisos más abajo y ella estaba embarazada de 8 meses. «La carretera está empeorando», continuó David en tono conversacional, mientras sus pasos se acercaban. «Tenemos que llevarte a un lugar seguro antes de que empiece la inundación. Lo más importante es la salud del bebé, la salud del bebé». Sara se llevó la mano a la boca, recordando el patrón en el registro. Todas las mujeres estaban embarazadas cuando desaparecieron. Todas las mujeres llevaban a su hijo. Una puerta se abrió con un chirrido en algún lugar del pasillo. Luego otra. Estaba revisando las habitaciones metódicamente. Sara se obligó a moverse, arrastrándose hacia la escalera trasera que había visto antes. Sus pies se sentían torpes y extraños. Su cuerpo embarazado era difícil de manejar mientras intentaba moverse silenciosamente por las podridas tablas del suelo. Cada paso parecía resonar como un disparo en sus oídos. «Sara, he encontrado tu linterna», dijo David con voz paciente, casi divertida. «Debes de estar muy asustada en la oscuridad. Déjame ayudarte». Llegó a la escalera y se agarró a la barandilla, probando cada peldaño antes de apoyar todo su peso en él. La madera crujió de forma inquietante, pero aguantó detrás de ella. David continuó con su búsqueda sistemática. «Sé lo que debes estar pensando», dijo, con voz clara que resonaba en el hotel vacío. «Encontrar este lugar tan deteriorado y abandonado debe dar miedo, pero a veces los lugares antiguos guardan secretos que es mejor dejar enterrados». A Sara se le heló la sangre. Él sabía, de alguna manera, que ella había encontrado el registro. La cuestión es, cariño, que una vez que conoces ciertos secretos, resulta muy difícil olvidarlos. Y eso nos pone a ambos en una situación complicada. Llegó al rellano del 2.º piso y se detuvo, escuchando. Sus pasos se habían detenido. El silencio se prolongó, solo roto por la furia de la tormenta en el exterior. Entonces lo oyó. Pasos en la escalera trasera debajo de ella, subiendo con la misma paciencia metódica. Él había anticipado su ruta de escape. Sara miró a su alrededor frenéticamente. Estaba atrapada entre 2 pisos, con David acercándose desde abajo y sin ningún lugar al que huir. El registro presionaba contra sus costillas como un secreto culpable,
una prueba que podría salvar a otras mujeres si ella lograba sobrevivir lo suficiente como para compartirla. El registro cayó de las manos temblorosas de Sara y las páginas se esparcieron por el suelo polvoriento como acusaciones. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras miraba las fotografías de mujeres que podrían haber sido sus hermanas. Todas rubias, todas jóvenes, todas con la misma sonrisa de confianza que ella había lucido el día de su boda. Se apoyó contra la pared, luchando contra la oleada de náuseas que no tenía nada que ver con el embarazo. La tormenta del exterior parecía ahora lejana, un simple susurro en comparación con el caos de su mente. ¿Cuántas veces le había dicho David que era especial? ¿Cuántas veces había dicho esas mismas palabras a las demás? Una tabla del suelo crujió en algún lugar del hotel. Sara se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. El sonido se repitió. Pasos deliberados y mesurados en el piso de arriba. No estaba sola. Moviéndose tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado, se arrastró hasta la ventana y miró a través de una rendija en las tablas. Su Honda estaba donde lo había dejado, con la lluvia cayendo por las ventanas, pero detrás de él, apenas visible a través de la tormenta, había otro vehículo, un SUV oscuro que no había visto antes. Los pasos se movieron por el techo, dirigiéndose hacia lo que ella supuso que era la escalera. La mente de Sara barajó rápidamente sus opciones. La entrada principal estaba demasiado lejos, demasiado expuesta. Recordó haber visto una puerta de servicio cerca de la cocina cuando entró por primera vez. Recogió todas las páginas del registro que pudo y las metió en el bolsillo de su chaqueta como prueba. Su teléfono seguía sin tener cobertura, pero lo mantuvo a mano. Si conseguía llegar a su coche y alejarse lo suficiente de esta zona muerta, podría pedir ayuda. Los pasos llegaron a las escaleras. Sara salió de la oficina y se metió en el vestíbulo principal, agachándose detrás del mostrador de recepción. La madera antigua crujió bajo su peso y contuvo la respiración mientras esperaba. Los pasos se detuvieron y luego continuaron bajando. A través de las sombras, pudo distinguir una figura al final de la escalera, alta, con un abrigo oscuro y el rostro oculto por la penumbra. La figura permaneció inmóvil durante un largo momento, como si estuviera escuchando, y luego comenzó a moverse por el vestíbulo con familiaridad. No era alguien que hubiera llegado al hotel por casualidad. Sara se arrastró detrás del mostrador, con las rodillas rozando los escombros. El bebé dio una patada, como si sintiera su angustia, y ella se llevó una mano protectora al vientre. Fuera lo que estuviera pasando allí, fuera quien estuviera en el hotel con ella, tenía que pensar primero en su hijo. La figura se dirigió hacia la oficina que acababa de abandonar. En cuestión de segundos, descubrirían las páginas del registro esparcidas y sabrían que alguien había estado allí. Tenía que moverse ahora. Se dirigió al pasillo que conducía a la cocina, permaneciendo en las sombras proyectadas por la débil luz que se filtraba a través de las ventanas tapiadas. Detrás de ella, oyó que la puerta de la oficina se abría con un chirrido. La cocina era un laberinto de mesas volcadas y utensilios oxidados. Podía ver la puerta de servicio al fondo, pero parecía que no se había abierto en años. Su única esperanza era que no estuviera cerrada con llave desde fuera. Un grito resonó desde la oficina. Habían encontrado el registro. Sara abandonó el sigilo por la velocidad, atravesando los obstáculos de la cocina tan rápido como su estado le permitía. Llegó a la puerta de servicio y tiró de la manija. No se movió. Lo intentó de nuevo, poniendo todo su peso detrás de ella, y sintió que cedía ligeramente. La madera estaba hinchada por años de humedad, pero no estaba cerrada con llave. Se oyeron pasos en el vestíbulo, dirigiéndose hacia ella. Con un último tirón desesperado, la puerta se abrió de golpe y la lanzó tambaleando a la lluvia. La tormenta la golpeó como un golpe físico,
empapando instantáneamente su ropa. Apenas podía ver su coche a través del aguacero, pero corrió hacia él, resbalando con los pies en el suelo embarrado. Buscó a tientas las llaves, con las manos temblorosas por el frío y el terror. La manija de la puerta del coche estaba resbaladiza por la lluvia y casi se le caen las llaves 2 veces antes de conseguir abrirla. Cuando se lanzó al asiento del conductor, vio que la puerta de servicio se abría de golpe detrás de ella. La figura se recortaba en la puerta y por un momento creyó reconocer su complexión y su postura, pero no podía ser. David estaba en Chicago. David estaba en una conferencia. David le había dado un beso de despedida y le había prometido que la llamaría cuando aterrizara. Arrancó el motor y dio marcha atrás a ciegas, sin importarle los arañazos de los arbustos crecidos. Los faros barrieron el hotel mientras giraba el volante y vio de refilón a la figura corriendo hacia el oscuro todoterreno. Sarah pisó el acelerador y las ruedas patinaron en el barro antes de encontrar agarre. El coche avanzó a trompicones por la estrecha carretera de acceso, con las ramas rozando las ventanillas. Por el retrovisor vio cómo se encendían unos faros. La seguían. La sinuosa carretera era traicionera con la tormenta, pero no redujo la velocidad. Cada pocos segundos miraba por el retrovisor y veía cómo los faros que la perseguían se hacían más grandes. Su teléfono permanecía obstinadamente en silencio, sin señal. No había forma de pedir ayuda. Estaba sola, atravesando una pesadilla con su hijo nonato y una terrible verdad sobre el hombre con el que se había casado. El registro encuadernado en cuero pesaba en las manos temblorosas de Sarah mientras lo llevaba a la recepción del vestíbulo, donde un rayo iluminaba la ornamentada lámpara de latón. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras abría el libro de nuevo, rezando por haber leído mal las entradas en la oscuridad de la oficina. Pero allí estaba, claro como el agua a la luz parpadeante, un David Chen y Margaret Flores. Habitación 237, 15 de agosto. Debajo, con la misma letra cuidadosa, David Chen y Linda Walsh. Habitación 312, 22 de septiembre, y 3 entradas más. Abajo, David Chen y Rebecca Torres. Habitación 156, 8 de octubre. Cada entrada incluía fechas de salida que nunca llegaron. En su lugar, había pequeñas marcas rojas en forma de X junto al nombre de cada mujer, hechas con lo que parecía sospechosamente sangre seca. La visión de Sarah se nubló mientras pasaba más páginas. El nombre de David aparecía docenas de veces en los últimos 5 años, siempre con mujeres diferentes, siempre seguido de esas siniestras marcas rojas. Su propia entrada estaba al final de la página actual. Y David Chen y Sarah Mitchell, habitación 203, 3 de noviembre. Aún sin fecha de salida, aún sin marca roja. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su terror. Sarah se llevó la mano al vientre, tratando de estabilizar su respiración. Tenía que pensar con claridad. David no debía llegar hasta mañana por la mañana, lo que le daba unas 10 horas para decidir qué hacer. Pero primero tenía que entender qué les había pasado a las otras mujeres. La habitación 237 estaba en el piso de arriba. Sarah cogió la linterna que había detrás del escritorio y se dirigió a la gran escalera, cuyos peldaños crujían siniestramente bajo su peso. El pasillo del segundo piso se extendía infinitamente ante ella, con el papel pintado desprendido en largas tiras que parecían dedos esqueléticos en las sombras danzantes. La puerta de la habitación 237 estaba ligeramente entreabierta. Sarah la empujó con la punta de la linterna, temerosa de tocar nada con las manos desnudas. El olor la golpeó de inmediato, algo dulce y empalagoso, como flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. El haz de luz de su linterna barrió una cama sin hacer, ropa esparcida por el suelo y una maleta aún abierta sobre la cómoda. En la mesita de noche había un carné de conducir. Margaret Flores, 29 años, de Austin, Texas. Su brillante sonrisa en la foto hizo que a Sarah se le revolviera el estómago. Junto al carné
Había una prueba de embarazo que mostraba 2 líneas rosas. Sara salió de la habitación, con la bilis subiéndole por la garganta. Se obligó a revisar la habitación 312. Linda Walsh era de Denver y también estaba embarazada. Según las fotos de la ecografía esparcidas por su cómoda, la habitación 156 revelaba que era Rebecca Torres, de Phoenix. Su bolso aún contenía vitaminas prenatales y un libro de nombres de bebés con una marca en los nombres de niña. Todas embarazadas, todas jóvenes, todas muertas. Si esas marcas rojas significaban lo que Sara temía que significaran. Su teléfono vibró con un mensaje de texto que la hizo saltar tan violentamente que casi se le cae la linterna. La pantalla mostraba el nombre de David y un simple mensaje. Tyne, cambio de planes. Voy a ir esta noche. Estoy deseando verte, cariño. La marca de tiempo indicaba que el mensaje había sido enviado hacía 20 minutos. A Sara se le heló la sangre. Si David estaba conduciendo cuando lo envió, podría llegar en menos de una hora. Tenía que salir de allí, pero la tormenta seguía arreciando fuera y las llaves de su coche estaban en su habitación. Y lo que era más importante, necesitaba pruebas. La policía nunca creería su historia sin pruebas, y David era lo suficientemente encantador como para salir airoso de casi cualquier situación. Corrió de vuelta al piso de abajo, al despacho, cogió el registro y se lo guardó en la chaqueta. Entonces se acordó de los archivadores. Si David llevaba años utilizando ese lugar, tenía que haber más pruebas. El cajón inferior del primer archivador estaba cerrado con llave, pero Sara encontró un abrecartas en el escritorio y consiguió abrirlo. Dentro había carpetas de cartón, cada una con el nombre de una mujer. Margaret, Linda, Rebecca, al menos una docena más que no había visto en el registro. Cada carpeta contenía el mismo contenido espeluznante: permisos de conducir, pruebas de embarazo, ecografías y notas detalladas con la precisa caligrafía de David sobre sus rutinas, sus miedos y sus situaciones familiares. La última página de cada carpeta era un certificado de defunción, todos citando muerte accidental o suicidio durante una depresión relacionada con el embarazo. La carpeta de Sara también estaba allí, ya repleta de información que ella nunca había sabido que él estaba recopilando. Fotos de su edificio de apartamentos, copias de sus registros médicos, notas sobre su distanciada relación con sus padres. En la parte inferior había un certificado de defunción en blanco con su nombre ya rellenado. De repente, los faros de un coche iluminaron las ventanas del vestíbulo. Sara cerró de golpe el archivador y cogió todas las carpetas que pudo llevar. El ruido del motor se hizo más fuerte, acompañado del portazo de una puerta de coche. Unos pasos pesados chapoteaban en los charcos al acercarse a la entrada del hotel. No tenía a dónde huir. La salida trasera estaba cerrada con llave y las ventanas eran demasiado altas y estrechas para trepar por ellas en su estado. La única opción era esconderse y esperar que David pensara que estaba durmiendo arriba, lo que le daría tiempo suficiente para encontrar otra salida. Cuando la manija de la puerta principal comenzó a girar, Sara se escondió detrás del mostrador de recepción, apretando las pruebas contra su pecho y rezando para que su bebé se mantuviera callado. El registro encuadernado en cuero se cayó de las temblorosas manos de Mia, golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencioso vestíbulo. Sus piernas cedieron y se hundió en la silla de terciopelo apolillada que tenía detrás, llevando instintivamente una mano a su hinchado vientre. El bebé dio una patada, como si sintiera su angustia. David, su David, el hombre que le llevaba el café a la cama todos los domingos por la mañana, que había pintado la habitación del bebé de un suave color amarillo porque querían que el sexo del bebé fuera una sorpresa. El hombre que le besaba la frente todas las noches y le susurraba lo mucho que la quería. El mismo hombre cuya letra acababa de ver documentando otras 3 esposas. Maya respiraba con jadeos cortos y agudos. Se obligó a recoger el registro de nuevo,
aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Sus ojos recorrieron las entradas una vez más, con la esperanza de haber leído mal, con la esperanza de que se tratara de una elaborada pesadilla provocada por las hormonas del embarazo y el agotamiento. Pero allí estaba, David Chen, casado con Susan Holly, 15 de junio de 2019. David Chen, casado con Rebecca Martínez, 3 de septiembre de 2020. David Chen, casado con Jennifer Walsh, 14 de febrero de 2022. Y, por último, David Chen, casado con Maya Thompson, 12 de agosto de 2023, el día de San Valentín. Se había casado con Jennifer el día de San Valentín, cuando ya estaba casado con otras 2 mujeres. Maya sintió que se le subía la bilis a la garganta. Las fechas creaban una horrible línea temporal, matrimonios superpuestos, vidas superpuestas. Mientras ella planeaba su boda, creyendo que era la única mujer en su vida, él tenía otras 2 esposas. Mientras Jennifer pronunciaba sus votos en aquel romántico día de febrero, David ya estaba contemplando su cuarto matrimonio. Maya pasó más páginas con dedos temblorosos, buscando entradas adicionales. Lo que encontró le heló la sangre. El nombre de Jennifer Walsh aparecía una vez más, pero esta entrada era diferente. Estaba escrita con tinta roja y, junto a su nombre, había una sola palabra que nubló la visión de Mia: eliminada. La misma tinta roja marcaba el nombre de Rebecca Martínez. Solo la entrada de Susan Holloway permanecía sin marcar, junto con la de Mia. Un ruido procedente del piso de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos lentos y deliberados que se movían por el techo sobre su cabeza. El corazón de Mia latía con fuerza contra sus costillas mientras escuchaba. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero habría jurado que ahora oía algo más. Una puerta que se abría con un chirrido en algún lugar del edificio. Apretó el registro contra su pecho y se obligó a pensar. Las llaves del coche. Tenía que volver a su coche, con tormenta o sin ella. No podía quedarse allí ni un segundo más, no cuando aquel lugar tenía claramente tanta importancia para la horrible vida secreta de David. Pero primero necesitaba pruebas que hicieran que la gente la creyera cuando les contara con qué tipo de monstruo se había casado. Maya arrancó las páginas que contenían las entradas de David. Sus dedos trabajaban frenéticamente para separar el papel envejecido. Las dobló con cuidado y las metió en el bolsillo de su chaqueta. Luego cerró el registro y lo volvió a colocar donde lo había encontrado. Otro ruido desde arriba, esta vez más cercano, como si alguien caminara por el pasillo, moviéndose tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado. Maya se dirigió hacia la puerta principal. El viento aullaba a través de las ventanas rotas y los relámpagos iluminaban el vestíbulo con destellos intensos y aterradores. Cada trueno parecía sacudir todo el edificio. Alcanzó el pomo de la puerta justo cuando los faros de un coche barrían la fachada del hotel. La sangre de Maya se convirtió en hielo en sus venas. Un coche se adentraba en el aparcamiento de grava, avanzando lentamente a través de la tormenta. A través de las ventanas mugrientas, vio cómo el vehículo se detenía junto al suyo. Los faros se apagaron, dejando solo la oscuridad y los ocasionales destellos de los relámpagos para revelar la escena exterior. Una figura salió del Innocence coche, una silueta alta y familiar que conocía tan bien como su propio reflejo. David. El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo la había encontrado? ¿Cómo sabía siquiera de este lugar? Pero incluso mientras las preguntas se agolpaban en su mente, sabía la respuesta. Por supuesto que sabía de este lugar. Era aquí donde los había traído. A todos. Maya se alejó de la puerta, con la mente dando vueltas. Estaba atrapada. La tormenta hacía imposible huir a pie, especialmente en su estado. Y David ahora bloqueaba la única salida. Los pasos en el piso de arriba se habían detenido, pero eso de alguna manera empeoraba las cosas. ¿Había alguien más allí? ¿Otra víctima? O peor aún, David no estaba solo. Necesitaba esconderse. Necesitaba pensar. El vestíbulo no ofrecía ningún lugar donde esconderse y no podía arriesgarse a que la descubrieran al descubierto.
Ma vio una puerta detrás del mostrador de recepción, parcialmente oculta por las sombras. Moviéndose lo más rápido y silenciosamente posible, se dirigió hacia ella, rezando para que condujera a algún lugar donde pudiera esconderse hasta que encontrara la manera de escapar. Detrás de ella, oyó que la puerta principal se abría con un chirrido. La voz de David resonó en el vestíbulo, llamándola con el mismo tono suave que había utilizado 1000 veces antes, pero ahora sonaba diferente. Ahora sonaba como la muerte. El registro encuadernado en cuero se sentía frío contra los dedos temblorosos de Sara mientras lo abría más, revelando página tras página de entradas escritas con la familiar letra de David. Cada entrada contenía el nombre de una mujer, su dirección, la fecha de la boda y una escalofriante columna final titulada Resolución. Sus ojos recorrieron la lista, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Margaret Chen, Seattle, casada el 15 de junio de 2018. Resolución, octubre de 2018. Anissa Rodríguez, Portland, o casada el 3 de marzo de 2019. Resolución, agosto de 2019. Catherine Walsh, San Francisco, California, casada el 12 de noviembre de 2019. Resolución, abril de 2020. Las entradas continuaban. Un grotesco catálogo de vidas que David había tocado y destruido. El nombre de Sara aparecía cerca del final. Y Sara Mitchell, Denver, Colorado, casada el 7 de septiembre de 2022. Resolución pendiente. Sintió un vuelco en el estómago y se llevó la mano a la boca para reprimir un sollozo. El bebé dio una patada, como si percibiera su angustia, y ella se obligó a respirar profundamente. Tenía que pensar con claridad, no derrumbarse. Una fotografía suelta se deslizó entre las páginas y cayó revoloteando al suelo polvoriento. Sara se agachó para recogerla y se quedó sin aliento. La imagen mostraba a David de pie junto a una mujer de cabello oscuro y ojos amables, Margaret Chen. Según el registro, posaban delante de lo que parecía un juzgado, ambos sonrientes. Margaret llevaba un sencillo vestido blanco y sostenía un ramo de rosas. Sara le dio la vuelta a la foto y leyó la letra de David. Y mi hermosa esposa, Margaret, nuestro día perfecto. Las mismas palabras que él le había susurrado el día de su boda. Un trueno retumbó sobre sus cabezas, pero Sara apenas lo notó. Pasó las páginas frenéticamente, buscando más fotografías, más pruebas del monstruo con el que se había casado. Escondido en la contraportada, encontró un recorte de periódico doblado del Seattle Times, con fecha del 15 de octubre de 2018. Una mujer de la zona hallada muerta, en lo que parece un accidente de senderismo. Margaret Chen, de 29 años, fue descubierta ayer por la mañana en el fondo del barranco Eagles Peak por otros excursionistas. Chen, que se había casado recientemente, era una excursionista experimentada. Según sus amigos y familiares, los guardas forestales sospechan que pudo haber perdido el equilibrio durante las recientes lluvias torrenciales. La investigación sigue en curso. A Sara le temblaban las manos mientras leía, y lo llamaron accidente. Hojeó más páginas y encontró recortes similares sobre Lisa Rodríguez, un incidente de ahogamiento en el río Columbia, y Catherine Walsh, que había muerto en un sospechoso incendio en su casa. Todas las muertes se consideraron accidentales o inconclusas. Todas las esposas fueron borradas de la vida de David cuando él estaba listo para seguir adelante. El ruido del motor de un coche atravesó el rugido de la tormenta, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba al hotel. A Sara se le heló la sangre, cerró de golpe el registro y lo apretó contra su pecho, con la mente a 1000 por hora. La entrada principal era la única salida que conocía, pero quienquiera que llegara la vería inmediatamente. Los faros barrían las ventanas del vestíbulo, proyectando sombras en movimiento en las paredes. Sara se puso a 4 patas detrás del mostrador de recepción, con el registro apretado contra su hinchado vientre. El bebé estaba inquieto, como si percibiera su terror. Se cerró la puerta de un coche, seguida de pasos sobre la grava del exterior. Botas pesadas, zancadas decididas. Los pasos se detuvieron en la puerta principal, y Sara oyó el sonido característico de unas llaves tintineando.
Y él tiene llaves. Por supuesto que las tiene. Este era su lugar, su terreno de caza. ¿A cuántas mujeres había traído aquí? ¿Cuántas habían descubierto la verdad demasiado tarde? La puerta principal se abrió con un chirrido y los pasos entraron en el vestíbulo. Sara se pegó más al suelo, tratando de hacerse invisible. A través de un hueco entre los escritorios y los paneles, pudo ver unas botas de montaña caras que reconoció. Las botas de David. Sara, su voz era tranquila, casi amable, el mismo tono que usaba cuando le traía el café por la mañana o le preguntaba por su día. Sara, cariño, ¿estás aquí? Contuvo la respiración, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El bebé eligió ese momento para dar una patada especialmente fuerte, y Sara se mordió el labio para no jadear. He visto tu coche fuera, cariño. Sé que estás asustada, pero tenemos que hablar. Sus pasos se adentraron en el vestíbulo, mesurados y pacientes. Puedo explicártelo todo. No es lo que piensas. La mente de Sara se aceleró. Ahora él se interponía entre ella y la puerta principal. Necesitaba otra salida, pero apenas había explorado la planta baja. Tenía que haber una entrada trasera, una puerta de servicio, algo. La tormenta está empeorando, continuó David, con su voz resonando en las paredes vacías. Es peligroso salir ahí fuera. Sal y hablaremos de esto como adultos razonables. Sus pasos se detuvieron. En el repentino silencio, Sara solo podía oír la lluvia contra las ventanas y su propia respiración entrecortada. Entonces, David volvió a hablar, y esta vez su voz había cambiado por completo. La calidez había desaparecido, sustituida por algo frío y depredador. Sé que has encontrado el registro, Sara. La furia de la tormenta parecía coincidir con el caos en la mente de Sara, que apretaba el registro contra su pecho, con la otra mano protegiendo su hinchado vientre. El bebé pateaba inquieto, como si sintiera su terror. Tenía que moverse, tenía que salir de esa pesadilla antes de que David regresara, pero sus piernas parecían de plomo. Un trueno estalló sobre sus cabezas, haciendo vibrar las antiguas ventanas del hotel. En la breve iluminación del relámpago, las sombras bailaban por las paredes como espíritus vengativos. Sara se obligó a respirar temblorosamente y a pensar con racionalidad. David se había ido hacía horas, alegando que necesitaba provisiones del pueblo. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que regresara? Hojeó más páginas del registro, con las manos temblorosas. Las entradas se remontaban a años atrás. Docenas de mujeres, todas con apellidos diferentes, todas marcadas como señora David Chen, señora David Morrison o señora David Sullivan. Los alias le revolvían el estómago. ¿Cuántas identidades tenía su marido? ¿Cuántas vidas había destruido? Una fotografía suelta se deslizó entre las páginas y cayó al suelo. Sara se agachó torpemente para recogerla, pero su embarazo le dificultaba el movimiento. Cuando vio la imagen, sintió náuseas. Era David, pero no el hombre amable y cariñoso con el que se había casado. Este David sonreía fríamente junto a una mujer con ojos aterrorizados, una mujer que Sara reconoció de los carteles de personas desaparecidas que había visto por toda la ciudad meses atrás. La mujer nunca fue encontrada. La respiración de Sara se volvió rápida y superficial. Se tambaleó hacia la ventana, desesperada por respirar, pero la tormenta exterior no le ofrecía ningún consuelo. La lluvia azotaba el cristal en forma de cortinas torrenciales y el viento aullaba como algo vivo y hambriento. Aunque pudiera llegar a su coche, las carreteras serían imposibles con este tiempo. Estaba atrapada. Una tabla del suelo crujió en algún lugar de las profundidades del hotel. Sara se quedó paralizada, escuchando atentamente por encima del rugido de la tormenta. ¿Había sido el edificio asentándose o algo más? ¿Alguien más? ¿Otro crujido? Definitivamente más cerca esta vez. El pánico se apoderó de ella. Se suponía que David estaría fuera durante horas, pero ¿y si había vuelto antes? ¿Qué? La había estado observando todo el tiempo, esperando a ver qué descubría. Sara apretó con fuerza el registro y miró a su alrededor frenéticamente en busca de un lugar donde esconderse. Los pasos eran inconfundibles ahora, lentos y deliberados.
Subiendo las escaleras hacia el segundo piso, Sara contuvo un gemido y se pegó a la pared junto a la puerta. Quizás, si se quedaba completamente quieta, quienquiera que fuera pasaría de largo sin revisar esta habitación. Pero en el fondo, sabía que no era así. David era meticuloso, calculador. Si había vuelto antes de tiempo y había visto señales de que ella había estado husmeando, lo revisaría todo. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas y Sara tuvo que apretar los labios para no jadear. Deslizó una mano sobre su vientre, tratando de calmar al niño mientras su mente barajaba opciones imposibles. La escalera de incendios fuera de la ventana podría funcionar, pero era vieja y estaba oxidada, y un paso en falso podría hacerla caer al suelo. El armario no ofrecía ningún escondite real, solo unos cuantos abrigos que no ocultarían a una mujer embarazada. Los pasos se detuvieron justo fuera de su puerta. El corazón de Sara latía con tanta fuerza que estaba segura de que se podía oír por encima de la tormenta. Agarró el registro como si fuera un arma, aunque sabía que sería inútil contra la fuerza de David. El hombre con el que se había casado trabajaba en la construcción. Sus manos, que una vez la habían acariciado con tanta ternura, eran fácilmente capaces de romperle el cuello. El pomo de la puerta giró con una lentitud agonizante. Sara cerró los ojos y contuvo la respiración, apretándose con más fuerza contra la pared. Las bisagras chirriaron cuando la puerta se abrió y una figura entró en la habitación. En la oscuridad pudo distinguir una silueta familiar, alta y de hombros anchos. Sara, la voz de David, era suave, preocupada. «Cariño, ¿estás aquí arriba? He traído algunas provisiones del pueblo y he visto que te habías ido del vestíbulo». El tono cariñoso le puso los pelos de punta. ¿A cuántas otras mujeres les había hablado con esa misma falsa ternura? ¿Cuántas habían confiado en esa voz hasta el momento en que él revelaba su verdadera naturaleza? «Sé que estás aquí, cariño», continuó David, adentrándose en la habitación. Un relámpago iluminó la habitación y, por un instante, Sara vio claramente su perfil. La expresión amable de la que se había enamorado había desaparecido, sustituida por algo frío y depredador. «Puedo oler tu perfume». Se giró lentamente, escudriñando meticulosamente las sombras. Cuando su mirada se posó en el lugar donde ella se escondía, Sara apretó los ojos como una niña que cree que no ver la hace invisible. «Ahí estás». Abrió los ojos de golpe y vio a David de pie justo delante de ella, tan cerca que podía sentir su aliento en la cara. Su sonrisa era la misma que en la fotografía, vacía de calidez, llena de terribles promesas. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, mientras le ponía la mano en la garganta. La puerta de emergencia se cerró de golpe detrás de ella, y el sonido resonó en la escalera como un disparo. El corazón de Sara latía con fuerza contra sus costillas mientras se pegaba a la fría pared de hormigón, esforzándose por escuchar los pasos arriba. El bebé se movía inquieto dentro de ella, respondiendo a su pulso acelerado y a la adrenalina que corría por su sistema. Tenía que seguir moviéndose. Michael conocía la distribución del hotel mejor que ella, y quedarse en un solo lugar significaba ser capturada con toda seguridad. La escalera se extendía hacia arriba y hacia abajo en la oscuridad, iluminada solo por la débil luz de emergencia que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Subir la atraparía en los pisos superiores. Bajar era su única opción. Sus pies descalzos casi no hacían ruido en los escalones de hormigón mientras descendía, con una mano agarrada a la barandilla metálica y la otra sosteniendo su vientre. Cada piso por el que pasaba tenía un número estampado en la puerta. 876. El sótano le ofrecería más escondites, más salidas. Esperaba. La tormenta exterior parecía intensificarse. Incluso a través de las gruesas paredes podía oír el viento aullando y la lluvia azotando el edificio. Un rayo iluminó una pequeña ventana en el rellano del quinto piso, iluminando su rostro por un breve instante antes de sumergirla de nuevo en la sombra. En el tercer piso, lo oyó, el lejano ruido metálico de una puerta
que se abría en algún lugar por encima. Michael había encontrado la escalera. Su descenso se volvió más urgente. Su respiración se volvió superficial y rápida. El bebé parecía sentir su angustia y pateaba con fuerza contra sus costillas. «Ahora no», susurró, colocando ambas manos sobre su vientre. «Por favor, ahora no». La puerta del sótano estaba ligeramente entreabierta y se veía un hilo de luz pálida a través del hueco. Sara empujó con cuidado y salió a un largo pasillo, bordeado de cuartos de servicio y áreas de almacenamiento. El aire estaba cargado con el olor a moho y algo más, algo químico y penetrante que le arrugaba la nariz. Las tuberías recorrían el techo, goteando ocasionalmente agua que se había acumulado en el suelo de hormigón. La iluminación aquí era mejor que en la escalera, pero aún así era tenue, creando zonas de sombra profunda entre cada luminaria del techo. Avanzó con cautela, probando cada paso para evitar los charcos más grandes que pudieran salpicar y delatar su posición. Detrás de ella, oyó que se abría de golpe la puerta de la escalera. La voz de Michael resonó en el pasillo, ya no con el tono amable que ella recordaba de su noviazgo. Esta voz era fría, controlada. Se metió en el primer cuarto de servicio que encontró, pegándose a la pared junto al marco de la puerta. El espacio era estrecho, lleno de viejos equipos de mantenimiento y productos de limpieza. Un calentador de agua zumbaba en un rincón, y su luz piloto proyectaba sombras danzantes en las paredes. «Tienes que entenderlo», continuó Michael, con la voz cada vez más cerca. «Cada uno de ellos tenía un propósito. Pero tú, Sara, tú eres diferente. Llevas a mi hijo. Eso te hace especial». La forma en que lo dijo le puso los pelos de punta. Ella no era su esposa. Solo era otra adquisición en el enfermizo juego al que él estaba jugando. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Había planeado él su encuentro, su romance relámpago. La había estado observando, estudiándola, antes de dar el paso. Sus pasos se detuvieron justo fuera de su escondite. Sara contuvo la respiración y se tapó la boca con una mano para amortiguar cualquier sonido. A través del hueco del marco de la puerta, podía ver su sombra extendida por el suelo del pasillo. La primera se resistió demasiado, dijo en tono conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. «Qué desperdicio». La segunda fue más complaciente, pero no pudo darme lo que necesitaba. «Hijos, Sara, legado, de eso se trata». Una sombra pasó por delante de su puerta. Sara esperó hasta que ya no pudo oír sus pasos antes de salir de su escondite. Tenía que encontrar otra forma de salir del sótano. La escalera principal estaba comprometida, pero los hoteles antiguos como este solían tener ascensores de servicio o salidas secundarias. Se adentró en el sótano, pasando por una sala de calderas y lo que parecía una antigua lavandería. Al final del pasillo, encontró lo que buscaba, un ascensor de carga con puertas tipo acordeón. «Por favor, funciona», rezó en silencio mientras pulsaba el botón de llamada. La maquinaria se puso en marcha con un chirrido en algún lugar por encima de ella, y los cables crujieron mientras el ascensor descendía. El sonido parecía increíblemente fuerte en el silencioso sótano. Detrás de ella, oyó que los pasos de Michael cambiaban de dirección y se acercaban a su ubicación. El ascensor llegó con un ruido metálico. Sara abrió las puertas de un tirón y entró a trompicones, pulsando frenéticamente los botones. El botón de la planta baja brillaba débilmente mientras el ascensor comenzaba su lento ascenso. A través de las puertas, vio a Michael doblar la esquina corriendo, con una expresión de furia en el rostro que nunca había visto antes. Llegó al ascensor justo cuando éste salía del sótano, con los dedos agarrándose al aire donde ella había estado momentos antes. «No puedes esconderte de mí para siempre, Sara», le gritó, y su voz la siguió por el hueco del ascensor. «Siempre encuentro lo que me pertenece». El sótano se extendía ante Elena como una tumba, con sus paredes de hormigón,
resumando la humedad acumulada durante décadas. La linterna de su teléfono dibujaba un estrecho cono de luz en la oscuridad, iluminando manchas de moho y los restos esqueléticos de lo que en su día habían sido los sistemas mecánicos del hotel. El aire mohoso se le atragantó en la garganta mientras avanzaba, con una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio y la otra protegiendo su hinchado vientre. En algún lugar arriba, los pasos de Michael resonaban en los pasillos. Ahora era metódico. Ya no la llamaba por su nombre con falsa ternura. La máscara finalmente se había deslizado por completo, revelando al depredador que había debajo. Podía oírlo abrir puertas, registrando habitación por habitación, con la paciencia de alguien que sabía que su presa no tenía a dónde huir. El pie de Elena golpeó algo metálico y ella se estremeció ante el agudo sonido que resonó en el sótano. Se quedó inmóvil, escuchando cualquier cambio en el ritmo de su búsqueda arriba. Los pasos se detuvieron y ella contuvo la respiración hasta que reanudaron su patrón constante. El objeto a sus pies era una vieja lata de pintura, una de las varias esparcidas por lo que parecía ser un área de mantenimiento. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que contenían los restos de los años de funcionamiento del hotel, herramientas oxidadas, envases de productos químicos vacíos, bobinas de alambre. Elena barrió con la luz todo el espacio, buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera servirle de arma, o mejor aún, otra salida. En la esquina más alejada, parcialmente oculta detrás de un calentador de agua inservible, vio una puerta. A diferencia de las puertas de madera pulida y herrajes de latón de la planta superior, esta era puramente funcional, de metal gris con una sencilla manilla. Al acercarse, notó una sutil corriente de aire que fluía por debajo, aire fresco. La manija giró con sorprendente facilidad, revelando una estrecha escalera de hormigón que subía en ángulo. En la parte superior, otra puerta estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que se filtrara un precioso rayo de luz grisácea. El corazón de Elena latía con fuerza por la esperanza mientras comenzaba a subir, moviéndose tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado. Las escaleras conducían a lo que en su día había sido una entrada de servicio detrás del hotel. Las malas hierbas habían crecido alrededor del marco de la puerta y el óxido manchaba el metal, pero la salida era real y funcional. Elena se adentró en la tormenta, empapándose inmediatamente por la lluvia torrencial, pero agradecida por el espacio abierto y las múltiples vías de escape que ofrecía. El aparcamiento se extendía ante ella, un laberinto de vehículos abandonados en diversos estados de descomposición. Su coche de alquiler estaba donde lo había dejado, pero Michael esperaría que se dirigiera directamente hacia él. En cambio, se movió lateralmente, utilizando los enormes restos de camiones de reparto y sedanes oxidados como cobertura mientras se abría camino hacia los árboles más allá del estacionamiento. Una contracción la invadió justo cuando se agachaba detrás de una furgoneta volcada y contuvo un grito de dolor. El estrés estaba acelerando su parto. Podía sentir cómo su cuerpo se preparaba independientemente de las circunstancias. 28 semanas era demasiado pronto, pero su hija parecía decidida a entrar en este mundo de pesadilla. Cuando el dolor remitió, Elena se obligó a seguir avanzando. El bosque representaba su mejor oportunidad de escapar, aunque también significara exponerse a toda la furia de la tormenta. Podía seguir la carretera de vuelta al pueblo mientras permanecía oculta entre los árboles, y una vez que llegara a la civilización, la vida cuidadosamente construida por Michael se desmoronaría bajo el escrutinio. Estaba a mitad de camino cuando oyó que la puerta del sótano se abría de golpe detrás de ella. La voz de Michael atravesó la tormenta. Ya no era el tono suave del que se había enamorado, sino algo crudo y peligroso. Elena, no hay ningún sitio al que ir. Las carreteras están inundadas
y tú no estás en condiciones de andar por ahí con este tiempo. Se pegó al costado de un camión de reparto oxidado y se asomó por el borde para verlo de pie en la puerta de servicio. Incluso a esa distancia pudo ver que tenía algo en la mano, la llave de cruz del kit de emergencia de su coche. El marido metódico con el que se había casado había desaparecido, sustituido por algo que probablemente había estado acechando bajo la superficie todo este tiempo. «Piensa en el bebé», le gritó, cruzando el aparcamiento con pasos mesurados. «Sé que estás asustada, pero podemos solucionarlo. Todas esas otras mujeres no entendían lo que teníamos. No podían darme lo que tú me das». Elena luchó contra una oleada de náuseas que no tenían nada que ver con su embarazo. Las implicaciones del registro volvieron a abrumarla. No solo las múltiples esposas, sino lo que les había sucedido cuando dejaron de ser útiles, cuando aprendieron demasiado o hicieron demasiadas preguntas. Otra contracción la agarró con más fuerza esta vez y supo que se le acababa el tiempo en más de un sentido. La línea de árboles aún estaba a 50 metros de distancia y Michael acortaba la distancia entre ellos a cada segundo. Necesitaba una distracción, algo que le diera tiempo para llegar al bosque. Sus dedos se cerraron alrededor de un trozo de hormigón que se había desprendido de los cimientos del edificio. No era mucho, pero podría ser suficiente. El ascensor de Maintenance Servicio se detuvo bruscamente en el cuarto piso con un gemido mecánico que pareció resonar en todos los huesos del cuerpo de Sarah. Se pegó a la fría pared metálica, atenta a cualquier sonido que pudiera indicar que Marcus había descubierto su vía de escape. El silencio se prolongaba interminablemente, solo roto por el implacable ataque de la tormenta al exterior del edificio. Abrió las puertas, lo justo para poder pasar, y salió a un pasillo que parecía diferente de los pisos inferiores. El papel pintado colgaba en largas tiras deshilachadas y había escombros esparcidos por la moqueta. Este nivel llevaba más tiempo abandonado que los demás, dejado a su suerte en la gradual decadencia del hotel. Sarah se movía con cuidado, probando cada tabla del suelo antes de apoyar todo su peso. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su creciente desesperación. Tenía que encontrar otra escalera, otra forma de bajar que Marcus no se le ocurriera buscar. Seguía apretando contra su pecho el registro, la prueba de sus crímenes que tenía que conservar. Al final del pasillo había una puerta abierta que daba a lo que en su día había sido una sala de limpieza. Sarah se coló dentro, con la esperanza de encontrar un mapa de servicios o cualquier cosa que le mostrara otra ruta para salir de esta pesadilla. En cambio, encontró algo que le heló la sangre. Esparcidas sobre un escritorio metálico, había docenas de fotografías, todas de mujeres, todas jóvenes, todas con la misma expresión de terror que ahora sabía que debía de estar grabada en su propio rostro. Le temblaban las manos mientras cogía la foto más cercana. La mujer era morena, probablemente de unos 20 años, con unos ojos bondadosos que parecían suplicar a través de la imagen. Sarah reconoció el fondo. Era una de las habitaciones del hotel de abajo, con unas palabras escritas en la parte posterior, con la familiar letra de Marcus. Emma, esposa, tercera, eliminada adecuadamente. La siguiente foto mostraba a una pelirroja con una sonrisa radiante que había sido capturada antes de que ella descubriera la verdad. Jennifer, quinta esposa, demasiado curiosa para su propio bien. Las piernas de Sarah se doblaron y se hundió en una silla mohosa. El registro se deslizó de su regazo al suelo. Las fotografías seguían apareciendo, cada una de ellas un testimonio de la metódica locura de Marcus. ¿A cuántas mujeres había asesinado? ¿Cuántas habían estado en este mismo edificio, dándose cuenta demasiado tarde de con qué tipo de monstruos se habían casado? Pensó en la tumba reciente que había vislumbrado a través de la ventana, la que había sido cubierta con tanta prisa. Alguien más había descubierto su secreto. Alguien más había intentado huir.
Un ruido en el pasillo la hizo quedarse paralizada. Pasos, lentos, mesurados, exploratorios. Marcus había encontrado el ascensor de servicio. Sara, su voz tenía un tono cantarín que le ponía los pelos de punta. Sé que estás aquí arriba, cariño. Solo estás complicándote las cosas. Cogió todas las fotografías que pudo meter en los bolsillos de su chaqueta y luego levantó con cuidado el registro. Estas mujeres merecían justicia, merecían ser recordadas como algo más que víctimas de Marcus. Les debía eso. Los pasos se acercaban. Sara miró a su alrededor desesperadamente y vio una escalera de mantenimiento montada en la pared que conducía a lo que parecía ser el acceso al tejado. Era su única opción. Subir con el registro resultó casi imposible. Cada peldaño le provocaba dolor en la espalda y el bebé parecía presionarle los pulmones, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Pero el terror le proporcionó fuerzas y se obligó a subir un agonizante peldaño tras otro. La puerta de acceso al tejado estaba oxidada y cerrada, pero la adrenalina le dio la fuerza que necesitaba para abrirla. La lluvia empapó inmediatamente su ropa cuando salió al tejado plano del hotel. La tormenta se había intensificado, convirtiendo el mundo en un caos grisáceo de viento y agua. Sara tropezó por la azotea, buscando salidas de emergencia, cualquier forma de bajar que no la llevara de vuelta al terreno de casa de Marcus. Las páginas del registro revoloteaban con el viento, amenazando con desgarrarse, pero ella las sujetó con fuerza. Esa prueba era lo único que podía salvarla y garantizar que las mujeres de aquellas fotografías no hubieran muerto en vano. Debajo de ella podía ver la camioneta de Marcus aparcada cerca de la entrada principal del hotel. Si de alguna manera pudiera llegar hasta ella, si pudiera encontrar sus llaves. La puerta de acceso al tejado se abrió de golpe detrás de ella. «Ahí estás». Marcus salió a la tormenta, sin preocuparse ya por mantener su fachada encantadora. Su rostro era duro, depredador, iluminado por los destellos de los relámpagos. «Has sido muy traviesa, Sara. Muy, muy traviesa». Retrocedió hacia el borde del tejado, apretando el registro contra su estómago para protegerlo. Debajo había una caída de 12 metros hasta el hormigón y una muerte segura. Detrás de ella había un hombre que había asesinado al menos a 6 mujeres, probablemente más. «Las fotografías», jadeó. «Las vi todas. Sé lo que eres». Marcus sonrió, con la lluvia corriendo por su rostro como lágrimas. «Sí, lo sabes, y por eso precisamente no puedes salir viva de aquí». Un rayo partió el cielo, iluminando su figura mientras Sara se daba cuenta de que se había quedado sin lugares donde esconderse. El ascensor de servicio gimió al ponerse en marcha, con su antigua maquinaria protestando, mientras Sara pulsaba el botón del sótano con dedos temblorosos. La cabina se precipitó hacia abajo a través de la oscuridad, pasando cada piso como una cuenta atrás hacia la salvación o la perdición. Agarró el teléfono de emergencia que había encontrado en la oficina del gerente, con la batería a solo 2 barras, e intentó estabilizar su respiración. El sótano olía a moho y descomposición. La iluminación de emergencia proyectaba sombras enfermizas sobre las paredes de hormigón revestidas de tuberías y conductos eléctricos. Sara siguió los planos del edificio que había memorizado, buscando el túnel de mantenimiento que conectaba con el complejo de oficinas vecino. Sus pasos resonaban en el espacio confinado, cada sonido amplificado y devuelto a ella como advertencias susurradas. Detrás de una pared de productos de limpieza y muebles rotos, encontró la puerta de acceso marcada como solo personal autorizado. La manilla giró con facilidad, demasiada facilidad. El aceite fresco brillaba en las bisagras. Alguien había estado manteniendo esta ruta. El túnel se extendía hacia la oscuridad lo suficientemente ancho como para que 2 personas caminaran una al lado de la otra. Sara activó la función de linterna del teléfono.
sabiendo que agotaría la preciada batería, pero sin tener otra opción. Las paredes de hormigón eran lisas, recién limpiadas. No se trataba de un pasadizo abandonado. A mitad del túnel, los oyó, voces que resonaban detrás, distorsionadas por la acústica, pero que sin duda se acercaban. La voz de David se elevó por encima de las demás, tranquila y metódica como siempre. Ella es ingeniosa, pero no hay muchos sitios a los que pueda ir. Marcus, ve por la escalera. Jenny, comprueba otra vez los pisos superiores. Yo me encargo del sótano. A Sarah se le heló la sangre. Él venía hacia allí. Siguiendo la misma lógica que la había llevado hasta allí, aceleró el paso. El haz de luz de la linterna bailaba frenéticamente por las paredes del túnel. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su pánico. El túnel parecía interminable. Le ardían las piernas, y el peso extra que llevaba hacía que cada paso le costara un esfuerzo. Detrás de ella, las voces se acercaban. Un nuevo haz de luz apareció en la distancia. La linterna de David atravesaba la oscuridad como el ojo de un depredador. Finalmente, llegó al otro extremo. La puerta de salida se alzaba ante ella. Era de metal macizo, con una manilla de empuje. Sarah se lanzó contra ella y entró tambaleando en otro sótano. Este estaba lleno de modernos equipos de climatización y del zumbido de la maquinaria en funcionamiento. Estaba en el edificio de oficinas de al lado. Las escaleras que llevaban al aparcamiento estaban claramente señalizadas. Sarah las subió de dos en dos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El aparcamiento estaba poco iluminado, pero le pareció un paraíso después de la opresiva oscuridad del túnel. Filas de coches vacíos reposaban en el silencio de la noche. Necesitaba un medio de transporte. Sarah se movió entre los vehículos, comprobando las manillas de las puertas y buscando cualquier señal de propietarios descuidados que pudieran haber dejado las llaves dentro. La mayoría de los coches estaban bien cerrados, con las ventanillas oscuras y poco acogedoras. Entonces lo vio. Una furgoneta de mantenimiento aparcada cerca de la zona de servicio, con la puerta ligeramente entreabierta. El logotipo en el lateral decía Premier Property Management. Sarah se acercó con cautela, atenta a cualquier sonido de persecución procedente de la entrada del túnel detrás de ella. La cabina de la furgoneta estaba abierta, con las llaves colgando del contacto. Un pequeño milagro, o tal vez los trabajadores de mantenimiento se sentían seguros en este aparcamiento vigilado. Sarah no cuestionó su suerte. Se subió al volante, ajustó el asiento para acomodar su embarazo y giró la llave. El motor arrancó con un rugido tranquilizador. Sarah puso la furgoneta en marcha y condujo hacia la rampa de salida, obligándose a mantener una velocidad normal, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que pisara el acelerador a fondo. La puerta automática del aparcamiento se levantó suavemente cuando se acercó. Los sensores detectaron la presencia del vehículo. Fuera seguía lloviendo a cántaros, pero ella sentía como si la libertad la inundara. Sarah salió a la calle desierta y condujo varias manzanas antes de permitirse creer que realmente podría escapar. La ciudad se extendía ante ella, anónima y protectora en su inmensidad. Necesitaba ayuda, pero no de la policía local. La influencia de David podía llegar hasta allí, y ella había aprendido a no subestimar su alcance. En cambio, pensó en su hermana Rachel, que vivía a 3 estados de distancia, en Denver. Rachel siempre había sido la fuerte, la que hacía preguntas difíciles y no aceptaba respuestas fáciles. Sarah se detuvo en una gasolinera abierta toda la noche. Aparcó bajo las intensas luces fluorescentes y marcó el número de Rachel en el teléfono de emergencia. Sonó 4 veces antes de que la voz somnolienta de su hermana respondiera. «Hola, ¿quién es?» «Rachel, soy Sarah. Necesito ayuda. Estoy en problemas y necesito un lugar seguro donde ir». La línea se quedó en silencio, salvo por el sonido de Rachel incorporándose en la cama. Cuando volvió a hablar, su voz estaba alerta y concentrada. «¿Dónde estás? ¿Qué tipo de problemas? No puedo explicarlo por teléfono.
¿Puedes enviarme dinero para un billete de autobús? Necesito llegar a Denver esta noche. Sara, me estás asustando. ¿Y David? ¿Y el bebé? Sara observó cómo la lluvia resbalaba por el parabrisas, distorsionando el mundo exterior en patrones abstractos de luz y sombra. David es el problema, Rachel. Te lo explicaré todo cuando te vea. Las escaleras del sótano crujieron bajo el peso de Sara mientras descendía hacia la oscuridad mohosa. El haz de luz de su linterna atravesaba las sombras que parecían retorcerse y bailar. El registro que sostenía en su mano libre le parecía la prueba de un crimen que apenas empezaba a comprender. Cada paso que daba hacia abajo traía consigo una nueva oleada de ese olor dulzón y nauseabundo que había notado antes, ahora tan fuerte que le revolvió el estómago. Al final de las escaleras, la luz reveló un largo pasillo flanqueado por trasteros. El suelo de hormigón estaba manchado con manchas oscuras que parecían sospechosamente sangre seca. A Sara se le cortó la respiración al ver marcas de arrastre que iban desde la escalera hasta el otro extremo del pasillo. Se obligó a seguir el rastro, aunque todos sus instintos le gritaban que huyera. La puerta del primer almacén estaba ligeramente entreabierta y cuando la empujó para abrirla, el olor la golpeó como un puñetazo. En el interior, entre muebles viejos de hotel y sábanas mohosas, había objetos personales que claramente habían dejado allí las mujeres que se habían alojado allí. Un bolso con su contenido esparcido por el suelo. Un anillo de boda que brillaba bajo el haz de luz de su linterna. Una fotografía de una joven sonriendo junto a un hombre cuyo rostro había sido deliberadamente rayado. Las manos de Sara temblaban mientras recogía la fotografía. A pesar de que el rostro estaba destruido, reconoció la complexión, la postura, a David, o quien quiera que fuera realmente. Un sonido procedente de las profundidades del sótano la hizo quedarse paralizada. Pasos, lentos y deliberados, que se acercaban a su ubicación. Sara apagó rápidamente la linterna y se pegó a la pared del almacén, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que la delataría. Los pasos se acercaban, acompañados por el roce de algo que arrastraban por el cemento. A través de la rendija de la puerta podía ver una luz tenue que se balanceaba en la oscuridad. Alguien venía por el pasillo, dirigiéndose directamente hacia su escondite. Sara contuvo la respiración mientras la figura pasaba por delante de su puerta. En el breve instante en que se iluminó, pudo ver el perfil de un hombre, pero no era David. Esta persona era más baja, más corpulenta, con el pelo canoso y ropa áspera. Un cómplice. Darse cuenta de que David no trabajaba solo le heló la sangre. El hombre siguió pasando por delante de su habitación hacia el final del pasillo, donde empezó a trabajar en algo que producía sonidos rítmicos de rasguños. Sara esperó hasta que los ruidos se alejaron antes de volver a encender la linterna y arrastrarse hacia la puerta. Tenía que saber qué estaba pasando allí abajo, aunque su mente se resistiera a aceptar las posibilidades. Moviéndose lo más silenciosamente posible, se dirigió por el pasillo hacia los sonidos. El sótano daba a una habitación más grande al final, y Sara podía ver la luz que se filtraba desde ella. Se acercó a la puerta con extrema precaución y luego se asomó por la esquina. Lo que vio le hizo taparse la boca con la mano para ahogar un grito. La habitación se había convertido en una especie de taller, con herramientas colgadas en tableros perforados y varios congeladores grandes zumbando contra una pared. El hombre que había visto trabajaba metódicamente, de espaldas a ella, preparando lo que parecía un sudario. Sobre una mesa metálica cercana había objetos que claramente habían sido sacados de los almacenes de arriba: joyas, tarjetas de identificación, efectos personales. Pero lo que realmente la horrorizó fue lo que había en la pared. Había fotografías de mujeres clavadas en filas ordenadas, cada una con detalles escritos debajo con la familiar letra de David. Nombres, fechas, descripciones físicas. Algunas fotos tenían una X roja marcada,
Sara reconoció varios rostros del registro de arriba, incluida la mujer de la fotografía que había encontrado. Su propia foto de boda estaba clavada en la fila inferior, aún sin marcar, pero claramente destinada al mismo destino que las demás. Sara retrocedió desde la puerta, con la mente dando vueltas. Esto no era solo bigamia o fraude, era asesinato sistemático. David había estado atrayendo a mujeres a este lugar, casándose con ellas por los recursos que poseían y luego deshaciéndose de ellas cuando habían cumplido su propósito. Y ahora ella estaba embarazada de él, lo que la hacía más valiosa para él o más peligrosa, dependiendo de su retorcida lógica. El hombre del taller detuvo de repente sus actividades y se volvió hacia la puerta. Sara se dio cuenta con horror de que el haz de luz de su linterna debía de haberla delatado. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y se quedaron paralizadas durante un instante. Ninguno de los dos se movió. Entonces, él se abalanzó sobre ella con una velocidad sorprendente para su complexión, y Sara echó a correr. Corrió por el pasillo, con el haz de luz de su linterna, moviéndose de forma descontrolada y errática, mientras huía hacia las escaleras que tenía detrás. Podía oírlo gritar, su voz resonando en las paredes de hormigón. El sonido de la persecución la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando su cuerpo embarazado protestaba por el esfuerzo repentino. Sara llegó a las escaleras y las subió de dos en dos, atravesando la puerta del sótano y entrando en la planta principal del hotel. Podía oírlo subir detrás de ella, sus pesados pasos ganando terreno. La entrada principal parecía imposiblemente lejana, y sabía que correr bajo la tormenta, estando embarazada, sería una sentencia de muerte, pero quedarse significaba una muerte segura a manos de esos monstruos que habían convertido el hotel abandonado en su coto de caza personal. La sala eléctrica zumbaba con una energía siniestra, mientras Sara se agachaba detrás del enorme generador, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través del laberinto de tuberías y maquinaria, podía oír los pasos de David resonando en el pasillo del sótano. Metódico y paciente, la estaba cazando, y ambos sabían que ella estaba atrapada. Sara, cariño, su voz flotaba a través de la sinfonía mecánica, repugnantemente suave. Esto es agotador para los dos. Piensa en el bebé. Ella se llevó la mano al vientre hinchado, sintiendo el tranquilizador aleteo del movimiento en su interior. El bebé era ahora su fuerza, su razón para sobrevivir a esta pesadilla. Tenía que salir de ese sótano, de ese maldito hotel, y desenmascarar a David. El haz de luz de su linterna barrió su escondite, proyectando sombras danzantes en las paredes de hormigón. Sara contuvo la respiración hasta que la luz se alejó, y entonces cambió cuidadosamente de posición. Le dolía el tobillo por la caída anterior, pero la adrenalina mantenía el dolor a raya. Tenía que encontrar otra forma de salir de aquella habitación. ¿Sabes? Yo te quería de verdad, continuó David, ahora con la voz más cercana. Eras diferente a las demás, más inteligente, más ingeniosa. De hecho, me convencí a mí mismo de que quizá, solo quizá, podría ser la única a la que mantendría. A Sara se le heló la sangre. La forma despreocupada en que hablaba de las otras mujeres, de mantenerla como si fuera un trofeo, le revolvió el estómago. Divisó una escalera de servicio que conducía a lo que parecía un conducto de ventilación cerca del techo. Si podía alcanzarla sin hacer ruido, tal vez tendría una oportunidad, pero no podías dejar las cosas como estaban, ¿verdad? El tono de David se endureció, husmeando, encontrando ese registro. ¿Tienes idea del trabajo que me ha costado crear todas esas identidades, todas esas relaciones tan cuidadas? Sara comenzó a avanzar lentamente hacia la escalera, utilizando el ruido del generador para enmascarar sus movimientos. Cada paso era una agonía, mientras luchaba por mantener la respiración estable y silenciosa. Los peldaños metálicos parecían viejos y potencialmente oxidados, pero era su única opción. Margaret fue la primera, ¿sabes? La voz de David tenía un tono nostálgico que le puso la piel de gallina a Sara.
la dulce y confiada Margaret. Ella realmente creía que yo era un hombre de negocios que viajaba. Me facilitó mucho desaparecer durante semanas, estableciendo nuevas vidas en nuevas ciudades. Sara llegó a la base de la escalera y miró hacia arriba. La abertura del pozo estaba a unos 4,5 metros por encima de ella y podía sentir una ligera corriente de aire que sugería que conducía a algún lugar distinto de esta tumba subterránea. Agarró el primer peldaño, probando su resistencia. Lisa era más sospechosa, continuó David, aparentemente disfrutando de su monólogo. Contrató a un investigador privado. ¿Te lo imaginas? Tuve que acelerar mi plan con ella. Qué pena. Era muy guapa. La escalera aguantó el peso de Sara, aunque crujió de forma inquietante. Empezó a subir. Cada peldaño era una pequeña victoria. Abajo, los pasos de David se habían detenido. ¿Había oído algo? Elena también se creía muy lista, dijo, con la voz ahora inmóvil. Encontró algunos de mis documentos y empezó a hacer preguntas. Todos se creen muy listos, pero nunca ven el panorama general. Sara estaba a mitad de la escalera cuando su pie resbaló ligeramente, provocando un pequeño roce contra el metal. Se quedó paralizada, sin atreverse a respirar. ¿Qué había sido eso? La voz de David era aguda, alerta. El haz de luz de su linterna comenzó a barrer la habitación con más frenesí. Sara se pegó a la escalera, esperando que las sombras la ocultaran. El conducto de ventilación aún estaba a varios metros por encima de ella, pero estaba completamente expuesta en la escalera. Moverse ahora sin duda delataría su posición, pero quedarse quieta significaba que acabarían descubriéndola. No puedes esconderte para siempre. Sara, gritó David. Este sótano solo tiene unos pocos lugares donde esconder a alguien en tu estado. Y francamente, todo este estrés no puede ser bueno para el bebé. El tono burlón de su voz, al mencionar a su hijo, llenó a Sara de una rabia que superó su miedo. Este monstruo, este asesino que la había engañado tan completamente, no solo amenazaba su vida, sino también la de sus bebés. Ella reanudó la escalada, sin importarle ya el ruido. El haz de luz de la linterna de David la encontró inmediatamente. Ahí estás, dijo con satisfacción. Baja de ahí, Sara. Hablemos como personas civilizadas. Sara miró hacia abajo y lo vio de pie, justo debajo de ella, con la cara levantada y esa misma sonrisa encantadora que una vez la había enamorado. Pero ahora podía ver la frialdad en sus ojos, la paciencia calculada de un depredador. No, dijo con firmeza, continuando su ascenso. No voy a bajar, David, o como sea que te llames realmente. Michael, dijo él en tono conversacional. Mi nombre siempre ha sido Michael. David era solo para ti. Sara llegó a la abertura de ventilación y se metió dentro del estrecho conducto. Detrás de ella, oyó a David empezar a subir por la escalera, con movimientos rápidos y seguros. El conducto se extendía hacia la oscuridad, pero era su único camino hacia la libertad. El sótano se extendía infinitamente ante Sara, un laberinto de hormigón desmoronado y tuberías oxidadas que crujían con cada ráfaga de viento. El haz de luz de su linterna atravesaba la oscuridad, revelando escombros esparcidos y alguna que otra sombra fugaz de algo que prefería no identificar. El bebé se apretaba contra sus costillas, recordándole constantemente que no solo se llevaba a sí misma a través de esta pesadilla, llevaba aquí abajo lo que le parecían horas, siguiendo los planos del edificio que había encontrado en la oficina del gerente. Tenía que haber otra salida. Los hoteles antiguos como este siempre tenían túneles de servicio, entradas de reparto, algo que los arquitectos construían por discreción. Los huéspedes adinerados que frecuentaban este lugar no querrían ver al personal entrando y saliendo por el vestíbulo principal. Un sonido lejano la hizo quedarse paralizada. Pasos deliberados y mesurados que resonaban en algún lugar arriba. Marcus era metódico en su búsqueda, revisando cada habitación con la paciencia de alguien que sabía que su presa no tenía a dónde huir. Pero él no sabía nada de la entrada al sótano que ella había encontrado detrás del congelador industrial de la cocina,
ni que ella había estado estudiando la distribución del edificio, mientras él suponía que ella estaba acobardada por el miedo. El túnel que seguía ahora descendía en pendiente, alejándose de los cimientos del hotel. Sus dedos recorrieron la pared, sintiendo la transición de los bloques de hormigón a la mampostería más antigua. Esta sección era anterior al hotel, tal vez parte de la finca original que había estado allí hacía décadas. El aire se volvió más frío, trayendo el olor de la tierra y el agua estancada. Su teléfono vibró contra su pecho. Un mensaje de texto, aunque no tenía señal. Los servicios de emergencia a veces funcionaban cuando las redes normales fallaban. Con dedos temblorosos, lo abrió. Sé dónde estás, Sara. Esto se está volviendo cansado. Piensa en nuestro hijo. El mensaje era de Marcus. Se le heló la sangre al darse cuenta de que debía de tener algún tipo de amplificador de señal. O tal vez estaba utilizando el antiguo sistema de comunicaciones del hotel. Apagó el teléfono inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Si podía enviarle mensajes, quizá también pudiera rastrear su ubicación. El túnel giraba bruscamente a la derecha, y de repente, su linterna iluminó algo que la hizo jadear. Una pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro se alzaba parcialmente. Más allá, había una pequeña cámara excavada directamente en la ladera, pero no estaba vacía. Una pared estaba llena de camas improvisadas, con colchones finos, manchados y podridos. Había cadenas colgando de anillos de hierro, atornillados a las paredes de piedra. En una esquina había un cubo de plástico, junto a una colección de ropa de mujer. Había diferentes tallas y estilos, lo que parecía indicar que se habían acumulado a lo largo de los años. Este no era solo el lugar al que Marcus traía a sus víctimas, era donde las retenía. Las rodillas de Sara casi se doblaron cuando se dio cuenta del horror de su situación. El hotel no era solo su terreno de caza, era su base de operaciones. ¿A cuántas mujeres había atraído aquí a lo largo de los años? ¿Cuántas habían muerto en esta tumba subterránea, creyendo que estaban casadas con un marido amoroso? Se obligó a adentrarse en la cámara, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a escapar. En un rincón alejado, casi oculto tras una pila de mantas mohosas, encontró una pequeña rejilla situada en la parte baja de la pared. El aire se movía a través de ella, trayendo el aroma limpio del mundo exterior. Apenas era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera arrastrarse a través de ella, pero con su embarazo no estaba segura de poder caber. Detrás de ella, un sonido resonó en el túnel, el chirrido de la puerta de madera al abrirse más. Él había encontrado su rastro. Sara. La voz de Marcus resonó en la oscuridad. Ya no era el tono amable que ella recordaba de su noviazgo. Ahora tenía la fría autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Puedo oler tu miedo. Ya se acabó. Sal y hablaremos de esto razonablemente. Se arrodilló junto a la rejilla y tiró de los tornillos oxidados que la sujetaban. Sus dedos sangraban mientras trabajaba, pero dos de los tornillos se soltaron. La rejilla se movió ligeramente, dejando al descubierto una estrecha tubería de desagüe que conducía hacia arriba, a la oscuridad. «¿Sabes, Jessica también intentó huir?», gritó Marcus, con la voz ahora más cercana. «Y Patricia, ambas acabaron volviendo aquí al final. Este es tu lugar, Sara, donde comienza nuestra familia». El tercer tornillo se soltó justo cuando el haz de luz de su linterna barrió la entrada de la cámara. Sara se metió en la tubería, con el vientre apenas cabiendo por la abertura. El metal estaba resbaladizo por la condensación y las décadas de suciedad acumulada, pero ella se impulsó hacia adelante con una fuerza desesperada. Detrás de ella oyó la maldición de rabia de Marcus resonando en la cámara. Su luz recorría las paredes, buscando dónde se había ido. Ella se arrastró más rápido, ignorando cómo los bordes de la tubería le arañaban la espalda y los brazos. En algún lugar por encima de ella estaba la libertad, si podía alcanzarla antes de que él encontrara otra forma de impedir su huida. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, como si la instara a seguir adelante.
El sonido de unos pasos que se acercaban resonaba en la estructura esquelética del hotel, cada paso deliberado y medido. Sara se adentró más en las sombras detrás del mostrador de recepción derrumbado, moviendo instintivamente la mano para proteger su vientre hinchado. El bebé pateó como si sintiera el peligro que los rodeaba a ambos. A través de las ventanas rotas, podía ver el haz de luz de una linterna barriendo el patio cubierto de maleza. Marcus era metódico en su búsqueda, al igual que había sido metódico en construir su red de mentiras. Pensó en el registro que había descubierto, los nombres de las mujeres que habían venido antes que ella, mujeres que lo habían amado, confiado en él y desaparecido sin dejar rastro. La puerta principal se abrió con un crujido, sus bisagras protestando tras años de abandono. Sara contuvo la respiración cuando el haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad del vestíbulo, iluminando los trozos de papel pintado descascarillado y la moqueta manchada de agua. Podía oír su respiración, constante y controlada, el sonido de un depredador, seguro de su casa. Sara la llamó con voz tierna y preocupada, el mismo tono que había utilizado cuando ella estaba enferma por las náuseas matutinas, cuando le había traído té y le había frotado los pies. Sé que estás asustada, cariño. Este lugar no es seguro para ti y para el bebé. Déjame ayudarte. Las mentiras le salían con facilidad, envueltas en cariñosos apodos que antes la habían hecho sentir querida. Ahora le ponían los pelos de punta. Cambió de postura con cuidado, tratando de aliviar la presión sobre su dolorida espalda sin hacer ruido. El bebé nacería en cualquier momento y su cuerpo se sentía pesado e incómodo. Los pasos de Marcus se adentraron en el hotel, hacia el comedor, donde ella había encontrado por primera vez pruebas de su otra vida. Sara aprovechó la oportunidad para arrastrarse hacia el pasillo de servicio que había visto antes, un estrecho pasillo que conectaba con la cocina. Si lograba llegar a la salida trasera, tal vez tendría una oportunidad, pero al doblar la esquina, su pie se enganchó en un trozo de escombros. El estruendo del cristal roto pareció resonar en todo el edificio, rompiendo el silencio como un disparo. Se quedó paralizada, sabiendo que ya era demasiado tarde para pasar desapercibida. «Ahí estás», dijo Marcus, con la voz procedente directamente de detrás de ella. «No deberías estar deambulando en tu estado». Sara se giró lentamente para mirarlo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. En la tenue luz que se filtraba a través del techo roto, apenas podía distinguir sus rasgos, pero su silueta le resultaba indudablemente familiar. El hombre con el que había compartido la cama, con el que había planeado un futuro, con el que había creado una vida. «¿Cuántas había?», preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «¿Cuántas mujeres antes que yo?». Marcus ladeó la cabeza, estudiándola con lo que podría haber sido admiración. «¿Has encontrado mi colección?». «Tengo que admitir que estoy impresionado. La mayoría nunca ató cabos». La naturalidad con la que hablaba de ello, como si estuviera hablando del tiempo, le heló la sangre. «¿Dónde están ahora? Elena, Patricia, Jennifer. ¿Qué les pasó?». «Cumplieron su propósito», dijo simplemente. «Igual que tú». Una contracción le agarró el abdomen sin previo aviso, aguda e intensa. Sara jadeó, doblándose por el dolor que le irradiaba por la parte baja de la espalda. El estrés y el agotamiento del día estaban pasando factura, y su cuerpo estaba respondiendo en el peor momento posible. Marcus se acercó, moviendo el haz de luz de su linterna para iluminarle el rostro. «El bebé está llegando, ¿verdad? En realidad, es el momento perfecto. Esperaba estar aquí para el parto». «Aléjate de mí», logró decir Sara entre dientes, pero la contracción estaba pasando, dejándola sin aliento y temblorosa. «Sabes que no puedo hacerlo», dijo Marcus, metiendo la mano en su chaqueta. El brillo metálico de la hoja de un cuchillo reflejó la luz. «Has visto demasiado, pero no te preocupes, cuidaré bien de nuestro hijo. Siempre he querido ser padre». La mente de Sara repasó rápidamente sus limitadas opciones. La salida trasera estaba a solo 6 metros, pero nunca llegaría antes de que él la atrapara. El ascensor de servicio a su izquierda estaba averiado,
con las puertas abiertas como una boca enorme. Pero tal vez otra contracción la golpeó con más fuerza esta vez, y no tuvo que fingir el grito de dolor que se le escapó de los labios. Mientras Marcus se acercaba, preocupado a pesar de sus intenciones asesinas, Sarah agarró un trozo de hormigón de la pila de escombros que había a su lado y lo lanzó hacia las ventanas del otro extremo del pasillo. El estruendo fue tremendo y resonó en varias habitaciones. Marcus se giró hacia el sonido y, en Mininosentan, esa fracción de segundo de distracción, Sarah se abalanzó hacia el hueco del ascensor. Las puertas eran lo suficientemente anchas como para que pudiera pasar, y vio unos peldaños oxidados de una escalera de emergencia empotrados en la pared. «¡Sarah! ¡No!», gritó Marcus, pero ella ya estaba dentro del hueco, agarrándose a la escalera con manos temblorosas. Al mirar hacia la oscuridad, se dio cuenta de que no solo estaba jugando con su propia vida, sino también con la de su hijo nonato. Se estaba produciendo otra contracción y sentía que sus fuerzas comenzaban a agotarse. Pero, por encima de ella, el haz de luz de la linterna de Marcus ya estaba explorando el hueco y sabía que tenía que seguir moviéndose. El zumbido del generador se apagó con un chirrido mecánico, sumiendo al hotel en una oscuridad absoluta. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas mientras se apretaba contra la pared del sótano, con los pasos de David resonando en algún lugar por encima de ella. El haz de luz de la linterna se había apagado con la electricidad, dejándola ciega y atrapada. «Sarah, cariño, sé que estás ahí abajo». Su voz se deslizó a través del suelo, repulsivamente dulce. «Ahora no tienes dónde huir. La tormenta está empeorando y estás embarazada de mi hijo. Déjame cuidar de los dos». Ella contuvo un sollozo y instintivamente se protegió el vientre con una mano. El bebé dio una patada, como si sintiera su terror. Moviéndose solo al tacto, palpó la pared de hormigón, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a escapar. Sus dedos encontraron piedra rugosa, tuberías oxidadas y luego el pomo de una puerta. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando otro pasadizo. No podía ver a dónde conducía, pero quedarse allí significaba una muerte segura. Sarah se deslizó por la puerta, con los pies descalzos silenciosos sobre el suelo frío. Detrás de ella, oyó cómo se abría la puerta del sótano, seguida del clic de una linterna. «¿Estamos jugando al escondite?». La voz de David estaba ahora más cerca, resonando en el sótano. «Siempre me han gustado los juegos, Sarah, pero yo siempre gano». El estrecho pasadizo la obligó a moverse de lado. Su vientre embarazado rozaba las paredes. Por encima de ella había tuberías que goteaban condensación, que caía como lágrimas sobre sus hombros. El aire se volvió más denso, más mohoso, con olor a descomposición y años olvidados. Una delgada línea de luz gris apareció delante, otra salida. Al acercarse, se dio cuenta de que era la entrada a un refugio antitormentas, con las puertas de madera ligeramente entreabiertas. La lluvia se colaba por la rendija, pero representaba la libertad. Empujó las pesadas puertas, pero su estado de debilidad hacía que la tarea fuera casi imposible. «He encontrado tu madriguera», gritó David detrás de ella. El haz de luz de su linterna barría el pasillo, cada vez más brillante. «No puedes escapar de mí, Sarah, no en tu estado». Con un estallido de fuerza desesperada, forzó las puertas del sótano. El viento y la lluvia azotaban su rostro mientras salía a la furia de la tormenta. El hotel se alzaba detrás de ella, con sus ventanas rotas como ojos muertos que miraban fijamente a la noche. Un rayo partió el cielo, iluminando los terrenos cubiertos de maleza y el bosque más allá. Corrió hacia los árboles, resbalando en el suelo embarrado. Las ramas le azotaban la cara y los brazos, pero siguió adelante, impulsada por el puro instinto de supervivencia. El peso del bebé le hacía perder el equilibrio y tropezaba repetidamente, agarrándose a los troncos de los árboles y a las rocas. Detrás de ella, las puertas del sótano se abrieron de golpe. «Sarah, le harás daño al bebé». La voz de David se elevó por encima de la tormenta, llena de falsa preocupación. «Vuelve adentro, donde estás a salvo».
¿A salvo? La palabra era una burla. Una vez se había sentido a salvo con él. Lo había amado. Había planeado una vida con él. Ahora sabía la verdad. Ella era solo otro nombre en su colección. Otra mujer para usar y descartar cuando se aburriera. El bosque era un laberinto de sombras y obstáculos. Su camisón se le pegaba al cuerpo, empapado y pesado. Podía oír a David, abriéndose paso entre la maleza detrás de ella. El haz de luz de su linterna bailando entre los árboles. Estaba ganando terreno. Un tronco caído le bloqueaba el paso. Al trepar por encima, su pie se enredó en una maraña de raíces, haciendo que cayera de bruces en el barro. Un dolor agudo le atravesó el tobillo, y durante un momento aterrador, sintió un calambre en el abdomen. El bebé tenía que proteger al bebé. Ahí estás. David salió de entre los árboles, con el pelo pegado al cráneo y los ojos desorbitados a la luz de la linterna. Mira lo que te has hecho. Estás sangrando, Sara. Necesitas atención médica. Bajó la mirada y vio sangre en los brazos, donde las ramas le habían rasgado la piel. Le dolía el tobillo. Posiblemente se lo había torcido, pero los calambres habían cesado. El bebé seguía a salvo. No te acerques a mí. Se esforzó por ponerse de pie, apoyándose en un árbol cercano. Sé lo que les hiciste, a todos ellos. Lo que hice. David dio un paso más, con su voz adquiriendo ese tono condescendiente tan familiar. Los quería igual que te quiero a ti, igual que quiero a nuestro hijo. Tú los mataste, yo los liberé. Su rostro se contorsionó con algo que podría haber sido dolor o locura. Iban a abandonarme, Sara. Todos amenazaron con irse, con llevarse a mis hijos. No podía permitir que eso sucediera. Un relámpago iluminó su rostro, y ella vio la verdad escrita allí, la completa ausencia de cordura, de cualquier reconocimiento de que lo que había hecho estaba mal. Él creía sinceramente que estaba protegiendo a su familia, preservándola de la única manera que sabía. No me iré, mintió ella, retrocediendo lentamente. Podemos resolver esto, David. Volvamos al hotel. Entra en calor. Hablemos de esto racionalmente. Él sonrió, con una expresión escalofriante por lo normal que era. Estás mintiendo, cariño. Pero no pasa nada. Pronto lo entenderás. El haz de luz de la linterna vaciló cuando él levantó otra cosa. Un cuchillo. Su hoja brillaba en la tormenta. Las tablas del suelo crujían bajo los pies de Sara mientras se arrastraba por el pasillo principal del hotel, apretando contra su pecho el registro manchado de sangre. Cada sombra parecía respirar con amenaza. Cada crujido del viejo edificio hacía que su corazón latiera con fuerza contra sus costillas. La tormenta finalmente había comenzado a amainar, pero sabía que Marcus volvería. Pronto. Tenía que llegar a su coche antes de eso. Detrás de ella, oyó el sonido lejano de una puerta que se cerraba de golpe. Se le heló la sangre. Había vuelto. Sara. Su voz resonó en los pasillos abandonados, repugnantemente dulce y preocupada. ¿Dónde estás, cariño? He traído suministros médicos. El bebé se apretó contra el papel pintado descascarillado, obligándose a respirar más despacio. El bebé pateaba frenéticamente dentro de ella, como si sintiera el peligro. A través de las ventanas mugrientas, los primeros indicios del amanecer se abrían paso entre las nubes de tormenta que se disipaban. Sé que tienes miedo, continuó Marcus, con pasos deliberados y mesurados, pero no lo entiendes. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Sara contuvo un sollozo. Podía oírlo moverse metódicamente por las habitaciones, buscando. La entrada principal era demasiado arriesgada. La vería inmediatamente, pero recordaba haber visto una salida de servicio cerca de la vieja cocina cuando exploró el edificio por primera vez. Si podía llegar hasta ella. Se quitó los zapatos y comenzó a caminar descalza por la alfombra podrida, haciendo una mueca de dolor cuando los cristales rotos se le clavaban en los pies. El registro le pesaba muchísimo en los brazos, pero no podía abandonarlo. Era una prueba de lo que él le había hecho a Catherine, a Melissa, a todas las demás. Has encontrado mi colección, ¿verdad? Su voz estaba ahora más cerca. Provenía del segundo piso. Supongo que debería haberla escondido mejor, pero estoy orgulloso de mi trabajo, Sara.
Cada uno de ellos fue un ejercicio, un aprendizaje, un perfeccionamiento de mi técnica para alguien realmente especial. La puerta de la cocina apareció ante ella, colgando torcida de sus bisagras. Sara se coló por ella, y enseguida la golpeó el hedor a moho y descomposición. Ollas y sartenes oxidadas yacían esparcidas por las encimeras mohosas. Avanzó con cuidado hacia la salida de servicio, rezando para que no estuviera cerrada con llave o tapiada. Los primeros fueron torpes, gritó Marcus, y su voz resonó extrañamente por todo el edificio. Catherine luchó con demasiada fuerza. Melissa intentó huir, igual que tú ahora, pero aprendí de cada error. Cuando te encontré, ya estaba preparado. La puerta de servicio estaba cerrada con una cadena, pero esta estaba vieja y oxidada. Sara cogió una pesada sartén de hierro fundido de la encimera y empezó a golpear la cerradura. El metal resonaba con cada golpe, demasiado fuerte en la quietud de la mañana. Ahí estás. Se dio la vuelta y vio a Marcus de pie en la puerta de la cocina, sin molestarse ya en mantener su fachada amable. Tenía la ropa embarrada y rasgada, y el rostro era una máscara de fría furia. En la mano llevaba un largo cuchillo de caza. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo, entrando en la habitación. Lo tenía todo planeado. Un trágico accidente durante esta onda. La tormenta. Madre e hijo perdidos juntos. Muy romántico, ¿no crees? Sara levantó la sartén a la defensiva. «No te acerques. Sé lo que eres, lo que has hecho». Él se rió, un sonido desprovisto de calidez. «Lo que soy es un artista, Sara, y tú vas a ser mi obra maestra». Se abalanzó hacia adelante, con el cuchillo reluciente. Sara blandió la sartén con fuerza desesperada y le golpeó en la muñeca. El cuchillo cayó al suelo con estrépito, mientras Marcus gritaba de dolor y rabia. No esperó a ver lo grave que era la herida. Se volvió hacia la puerta y volvió a golpear la cerradura. Esta vez se rompió. Salió corriendo hacia la pálida luz de la mañana, todavía aferrada al registro. Su coche estaba en el aparcamiento embarrado, a una distancia que parecía imposible. Detrás de ella, podía oír a Marcus maldiciendo mientras buscaba su arma. Sus pies descalzos resbalaban en el barro mientras corría, con su vientre embarazado, desequilibrándola. Las llaves. ¿Dónde estaban sus llaves? Rebuscó en sus bolsillos mientras llegaba al coche, y finalmente las encontró justo cuando la puerta de servicio se abrió de golpe detrás de ella. Marcus salió, con la sangre brotando de su muñeca herida y el rostro contorsionado por la rabia. «No puedes escapar de mí, Sara. Te encontraré. Encontraré a nuestro hijo. Me perteneces». Ella introdujo la llave en el contacto mientras él cruzaba el aparcamiento. El motor tosió, petardeó y luego rugió al arrancar. Sara puso el coche en marcha atrás y pisó el acelerador a fondo, salpicando barro y grava. Por el retrovisor vio a Marcus de pie en la creciente luz del amanecer, haciéndose cada vez más pequeño hasta que el hotel abandonado desapareció detrás de los árboles. Solo entonces se permitió respirar. El registro yacía abierto junto a ella en el asiento del copiloto, con las páginas revoloteando al viento por la ventanilla rota. Pruebas. Justicia para Catherine, para Melissa, para todas ellas. Condujo hacia el lejano resplandor de la ciudad, hacia la seguridad, hacia un nuevo comienzo para ella y su hijo. La tormenta había